yo en estos minutos voy a hablar de si el hígado graso es una entidad tan importante que merece tanta atención que le dedican algunos profesionales, o si es un acompañante. Bueno, en esta conferencia vamos a usar indistintamente los términos NASH, NAFL, ESHGNA y HGNA sin la E. Y bueno, esto nos planteaban hace varios años los hepatólogos, que es una enfermedad multisistémica que tiene un espectro que va más allá del hígado y por lo menos tuvieron la dignidad de poner una flecha bilateral, ¿no? Donde, bueno, uno también piensa el huevo, la gallina, y entonces el vínculo con la enfermedad cardiovascular, con la diabetes tipo 2, con la nefropatía crónica, con la apnea del sueño, la neoplasia o la poliquistosis ovárica, ¿no? Cuando antes de que el hígado graso empezara a ser un negocio en la órbita hepatológica, el hígado era un elemento más del síndrome metabólico y de esas enfermedades. Y ellos plantean una teoría, un espectro continuo, donde de un hígado normal hay un golpe que es la resistencia a la insulina, aparece la esteatosis, en un cierto porcentaje, un tercio puede pasar por medio de un segundo golpe, que es disfunción de las mitocondrias, peroxidación lipídica, estrés oxidativo, temas de citoquinas, crecimiento bacteriano, temas genéticos, pasar a esteatohepatitis, de los cuales en un 10-20% pasan a cirrosis y en un grupo menor pasa a hepatocarcinoma. Bueno, esto es lo que se plantea dentro de lo grave que es tener hígado graso. Entonces, ¿cómo viene el paciente a nosotros? Viene, en general, el paciente con NASH, ¿no? Viene en dos escenarios. Viene porque tiene una imagen, ya sea una ecografía, en el más común de los casos para nosotros internistas, a veces con una tomografía, en los casos más osados puede caer con una resonancia, o viene con un hepatograma alterado, teniendo en cuenta que la principal causa de hipertransaminemia crónica es el hígado graso. Ahora, la pregunta, la reflexión. ¿Estos pacientes tienen que venir a nuestro consultorio porque alguien les pidió un hepatograma, vio transaminasas altas, o alguien le pidió una ecografía y ve un poco de grasa? O sea, en realidad nunca, porque de hecho que ahora lo vamos a plantear en las próximas pantallas, son las transaminasas, ¿es el hepatograma un método de screening? ¿Es la ecografía un método de screening? Bueno, entonces esto nos introduce en un concepto de prevención cuaternaria, el conjunto de actividades destinadas a evitar, reducir o aliviar el daño causado por las propias actividades que tenemos nosotros los profesionales de la salud. Y Max Charmuil ya hace 25 años planteaba que son acciones tomadas para identificar pacientes en riesgo de sobretratamiento para protegerlos de nosotros mismos, de nuestras intervenciones, y para sugerir alternativas tanto médicas como éticamente aceptables. Y uno piensa, bueno, este daño de la medicalización o este espectro de la prevención cuaternaria, además de la prevención y el screening, abarca otras áreas. Bueno, tenemos uno puede hacer daño en varios sectores, prácticamente en todas las ramas donde uno se desempeña, en el screening, en la consejería, en la indicación de medición preventiva, en el uso de test diagnósticos, en los tratamientos, en los seguimientos, y tener en cuenta que la prevención cuaternaria no es solamente del paciente que se le hace screening, que está en un consultorio, en un centro de salud. Esto va desde del primer nivel de atención hasta la alta tecnología, hasta la terapia intensiva, trasplante de órganos. Bueno, entrándonos en el tema del hígado en general y del hígado graso en particular, sabemos que hay varias iniciativas. La pionera, de alguna forma, fue el Choosing Wesley de la American Board of Internal Medicine, que publica en el 2012. Convoca un montón de sociedades científicas y les pide a cada una que enumere 5 cosas que no debería hacer en su especialidad. Así, de esta forma, la Asociación Americana de Estudio de Enfermedades del Hígado
publica 5 cosas que no hay que hacer. Los canadienses hacen lo mismo. Después de unos años, nosotros en Latinoamérica también tomamos la iniciativa. En el 2020 publicamos este libro. Este libro está a la venta en México, así que si uno no lo encarga o va a México, lamentablemente no lo puede tener. Pero también en el 2020, en esta revista, la Revista Argentina de Medicina, tomamos todas las recomendaciones de ese libro, sin la argumentación y sin la bibliografía, pero están las 374 recomendaciones que hizo todo este grupo de trabajo, que son más de 150 autores de toda Latinoamérica, España y Portugal, y esta síntesis está disponible en esa web que tienen ahí. Y puntualmente en el capítulo Hepatología se emitieron 11 recomendaciones, de los cuales, bueno, las otras 10 no importa, hay una que dice no realizar en forma sistemática screening de hígado-brazo en la población general. Entonces, si uno empieza a mirar qué dicen otras sociedades, qué dicen los europeos, qué dicen el NICE, los asiáticos, los italianos y los estadounidenses, en lo que es screening primario dicen, están todos de acuerdo en que no, pero en el screening secundario ya algunos empiezan a decir, bueno, en la obesidad, en el síndrome metabólico, en la diabetes. Hay 3 sociedades que plantean enfocarlo en esas patologías, y hay otras 2 que, o sea, los yanquis y los italianos se abstienen. ¿Y con qué? Bueno, o enzimas, imágenes, y bueno, en algunos casos se puede llegar a plantear la elastografía según el grado de convencimiento personal de cada grupo, ¿no? Entonces, concretamente los primarios no generan beneficios y la screening primario no genera beneficios en la población general, ya está aceptado por todo el mundo, no hay que andar por la vida buscando hígado graso, y bueno, europeos, americanos, italianos, etc. Ahora, el tema entonces, ya que en el primario estamos, en el screening primario estamos todos de acuerdo, que vemos el tema del secundario. Entonces, nos vamos a remitir a los clásicos criterios de Carson para rastrear una enfermedad. Entonces, la condición que tiene una enfermedad para ser prevenible, rastreable y eventualmente tener intervenciones para que sea prevenible, serían que sea una causa común de morbimortalidad, que sea detectable y tratable en la etapa presintomática, que los test diagnósticos tienen que ser efectivos, eficientes, que el tratamiento en ese momento debe ser mejor que el tratamiento en la etapa donde habitualmente se hace el diagnóstico o en la etapa donde la enfermedad ya se está manifestando, y que el daño de esta intervención tiene que ser menor que el daño del tratamiento precoz. Entonces, si una condición no cumple estos criterios, no debería ser rastreable. Y bueno, yo parto con lo que tenemos en nuestro medio más cercano, que es la Asociación Argentina de Enfermedades del Hígado, el grupo, la Sociedad de los Hepatólogos, donde ellos en el 2020 emitieron estas recomendaciones. Un año después que los mexicanos, la Sociedad de Hepatología de México, emitió las recomendaciones, un año después los hepatólogos de Argentina emitieron bastante similares, ¿no? Entonces, ellos plantean como recomendaciones fuertes, recomendar el screening en pacientes que tienen síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2, porque son de riesgo, porque van a ir a fibrosis, bla, 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 ¿no? Y no lo recomiendan en población general. Por Delphi, consenso Delphi, aceptaron como nivel de evidencia A, por llamarlo de alguna forma, el 100%, o sea, juntaron X cantidad de patólogos, 10, 15, dijeron, bueno, vamos todos para este lado, sí, sí, levantamos la mano, todos de acuerdo, 100%, ¿no? El segundo punto es que el método que recomiendan es la ecografía, Delphi 100%, y después plantean que los médicos de atención primaria, o sea, los potenciales profesionales beneficiarios de estas recomendaciones que bajan de los especialistas, de los subespecialistas, deben conocer que existen marcadores clínicos de fibrosis que pueden ser utilizados en la valoración inicial de los pacientes de alto riesgo. Bien,
Entonces, bueno, esto es lo que ellos publican. Entonces, uno primero se hace las siguientes preguntas. Estas recomendaciones, como toda respuesta, vienen de una pregunta. No tenemos claro cuáles son las preguntas. Y menos aún tenemos claro cuáles fueron los criterios para elegir esas preguntas. Indudablemente no siguieron los criterios de rastreo de Carson. Dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Probablemente las recomendaciones hayan venido antes que las preguntas. Ese es un cuestionamiento de esta recomendación. El segundo cuestionamiento, si el método que ellos emplean es válido para emitir estas recomendaciones y presentárselas al resto de la comunidad médica, ¿no? Entonces, vamos por el tema del screening. Entonces, con prevención primaria, bueno, ya todos están de acuerdo, habría que ver si cumplen los criterios, pero igual todos están de acuerdo en que no. Con respecto a la prevención secundaria, buscar NASH en pacientes con obesidad, síndrome metabólico, dislipemia, diabetes. Esto estaría formando la búsqueda de la grasa en el hígado. ¿Debería estar formando parte del plan de estudio de estos pacientes? ¿O hay que llamarlo screening? Porque yo cuando tengo un diabético me fijo si tiene retinopatía. No hago screening de retinopatía. Parte del plan de estudio diabético es ver el ojo, ¿no? La retina. Y aún así, aún por un lado o por otro, buscándolo como screening, buscándolo como parte del plan de estudio, con la detección, ¿qué hacemos? ¿No? Es la gran pregunta, ¿qué hacemos? Entonces, por un lado, tratamos de definir si los hepatólogos del mundo están de acuerdo en el concepto, ¿no? Y, por ejemplo, la guía argentina, esto fue publicado en el 2020 en la revista Medicina, una revista indexada, aclaran que el NASH es la hepatopatía más común en el mundo, tiene una prevalencia del 25%, y es más alta en quienes tienen, y esto lo vamos a ir repitiendo muchas veces, es más alta en quienes tienen sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, y debería ser considerada la manifestación hepática del síndrome metabólico. Con lo cual ellos están planteando el NASH como una cuestión de esteatosis secundaria. Pero cuando vemos el consenso mexicano del 2019, plantean que el NASH es un desorden metabólico, bla, 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 lo mismo, en individuos que no tienen un consumo significativo de alcohol, pero tampoco usan drogas hepatotóxicas ni tienen otras causas de esteatosis secundaria. Entonces ya ahí tenemos un poco de contradicción entre dos guías, ¿no? Y yendo a los criterios de Carson, ahora vamos a desglosarlos uno por uno. Uno decía que para rastrear tiene que ser una causa común de morbilidad y mortalidad. Entonces, en esta publicación ellos describen al NASH como relacionada con la amplia epidemia mundial de obesidad, que tiene una severidad variable. Plantean que tiene buen pronóstico. Ellos están planteando que no es grave la NASH, que tiene buen pronóstico, pero aquellos que no se portan bien van a tener o que no resuelven su problema metabólico, les puede ir mal. Pero básicamente plantean que es de buen pronóstico, con lo cual ya de entrada nos estamos contradiciendo con que es una causa común de mortalidad. Entonces, ¿es una enfermedad? ¿El NASH está matando? ¿Mata el NASH? ¿O mata la obesidad, mata la diabetes, mata el síndrome metabólico? Y el NASH está ahí. Y cuando miramos las causas de muerte en NASH, vemos, este es un subestudio del NANES-3, donde valora mortalidad de 11.000 pacientes, que un tercio tenía NASH. Y un tercio tiene NASH porque el 50-60% de la población tiene entre sobrepeso y obesidad. Con que la mitad tenga hígado graso ya está, ¿no? Seguidos 14 años. ¿De qué se murieron? Por lo menos igual que en nuestro país. En Argentina primero mueren de cardiopatía, segundo de neoplasias, ¿no? Y acá también morían primero de cardiopatía, segundo de neoplasias. Pero cuando empezaron a diferenciar NASH versus no NASH, no había diferencias. Esto es un estudio con 11.000 personas. Sí hicieron un subgrupito donde encontraron que los que tenían un score de fibrosis, uno de los scores que se usa en el hígado graso, ¿no? Los scores de fibrosis más altos tenían más mortalidad cardiovascular. Igual esto no dice nada, esto describe nada más, describe una asociación. Bueno, y acá en esta otra publicación,
los últimos 3 renglones, que es lo relevante, dice que la enfermedad, el hígado graso se reportó en el 40-80% de los diabéticos tipo 2 y en el 30-90% de los obesos. Está muy ligada a estas dos condiciones. Esta es una publicación más reciente, es un estudio con muchos pacientes, donde se encuentra que sobre 82 millones de participantes elegibles, casi un 5% tenían NASH, y que las comorbilidades cardiovasculares eran más frecuentes en los que tenían NASH, la hipertensión, la diabetes, el stroke, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, que el NASH tenía 3,5 veces más falla cardíaca que los no NASH, y que los factores predictores que encontraron de falla cardíaca en lo que tenían NASH era ser mujer, tener edad más avanzada, tener diabetes o enfermedad coronaria. Y que globalmente los NASH se morían más que los no NASH. Bueno, ¿qué dicen los que hacen riesgo cardiovascular? Acá miramos a calculadores Framingham, miramos la de la OPS y vemos los componentes, la edad, el género, si fuma, el patrón del lipidograma, si tiene o no nefropatía, etc. Bueno, ninguno incluye el NASH, ninguno incluye en el riesgo cardiovascular el NASH. O sea, los cardiólogos entonces tampoco están muy convencidos. Obviamente el NASH está a través del índice, en estos índices, en estos valores, a través del índice de masa corporal, si tiene diabetes, si tiene dislipemia, pero incluido en forma directa no está. O sea, los cardiólogos podrán ser socios, cómplices en el discurso, pero cuando llega el momento de ponerlo como valor o no, no está. Y acá vemos otra investigación, esta es un poco más grande, de cirrosis vinculada a NASH y muertes por cirrosis vinculada a NASH, bueno, donde plantea que el hígado graso progresa y bueno, puede ser fatal, como vimos en la segunda o tercera diapositiva. ¿Y esto es cuantitativamente importante? Y acá les muestro, este es un trabajo del Lancet Gastroenterology 2020. Este es un trabajo que participamos de la Sociedad Argentina de Medicina, 2 miembros tuvimos oportunidad de participar en este grupo. Esta es la mortalidad por cirrosis desde el 2005 más o menos hasta el 2017. La columna que está más alta es la mortalidad por cirrosis 2017. En el mundo murieron más o menos 1.300.000 personas por cirrosis. La banda violeta son los cirróticos por NASH. O sea, no es el total de cirróticos, son muertes por cirrosis, que son 1.300.000. La violeta, que son aproximadamente 100.000, son los muertos por cirrosis de causa NASH. Entonces no es tan prevalente dentro de los cirróticos que mueren. Si hacemos algún subgrupo, vemos sí que hay una mayor prevalencia en las mujeres de América Andina, de América del Trópico y del Caribe, que son los que acá están como naranja. Pero también se observa que la epidemiología del NASH sigue la distribución del sobrepeso y la obesidad. Van juntos. Entonces mata el NASH, mata el sobrepeso. Y cuando uno empieza a hacer algunos cálculos, basados, bueno, primero en los datos del estudio, ¿no? Que murieron en el año 2017 1.300.000 personas por cirrosis, de los cuales 100.000 eran por NASH. Y también ese año se encontraron 10 millones de cirróticos descompensados y 112 millones de cirróticos compensados. Sí es verdad que el NASH duplicó sus cifras en relación en los últimos 27 años, pero en las últimas 2 cifras que no están en el trabajo, eso, digamos, en ese momento yo miré qué población había en el mundo en el año 2017. Había 7.509 millones de personas. Si de 7.509 millones de personas, 100.000 murieron por cirrosis por NASH, que igual habría que analizar si murieron por cirrosis por NASH o eran cirróticos con NASH y murieron de falla cardíaca, de descompensación diabética, lo que sea, pero no importa. Estos son 100.000 muertos por NASH. Si hacemos la ecuación, vemos que cada 75.000 personas en el mundo, pensemos en un estadio de fútbol de los importantes lleno,
uno de todo lo que están en la cancha, uno va a morir por NASH. Entonces, ¿estamos cumpliendo ese ítem que es una enfermedad de impacto cuantitativo como para ir a buscarla? Bueno, ese era el primer punto de Carson. El segundo es que sea detectable y tratable en etapa presintomática. Entonces, los mexicanos dicen que bueno, la evidencia apoya los mecanismos patogénicos comunes para NASH, para metabólico, asociados a diabetes, cardiopatía, etc. Pero dicen que el hígado graso puede ser un determinante patogénico del síndrome metabólico. O sea que por culpa del hígado tenemos 2 minutos, Pascual. ¿Cómo? 2 minutos. Que por el tema hepático podemos tener síndrome metabólico, ¿no? Entonces, acá volvemos a ver este tema. ¿Cómo podemos detectar y tratar en etapa presintomática? ¿Cuál es la manifestación del hígado graso para que uno diga, esta persona que viene con tos, por decir algo, ¿no? Con disfagia, qué sé yo, o algún síndrome equivalente, tiene hígado graso? Entonces tendríamos que guiarnos a través de las otras enfermedades que tienen hígado graso. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, todavía me están quedando 3 criterios. Los test diagnósticos tienen que ser efectivos y eficientes. Bueno, esta la voy a pasar y vamos a empezar a ver algunos test diagnósticos. Estos son los test bioquímicos y si ustedes miran la columna de la derecha, todo dice no requiere validación, es hecho en pequeñas poblaciones. Estos son los scores a ver que no lo veo bien. Los scores de fibrosis hepática habla de baja sensibilidad, baja especificidad. Las imágenes, la ecografía en específica, la elastografía más relevante, pero poco accesible, la tomografía irradia, la resonancia de baja disponibilidad y dentro del gol estándar que es la biopsia tiene complicaciones por el procedimiento. Bueno, estas son conductas que plantean según uno tenga riesgo bajo, medio o alto. Hay scores de fibrosis un poco complicados. Esto es lo que ellos quieren que los médicos de atención primaria conozcan. Bueno, la elastografía, los tipos de elastografía, los costos de la elastografía. Bueno, el tratamiento precoz debe ser mejor que en la etapa sintomática, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, a ver, y no hay duda que tratar la obesidad, la dislipemia, la diabetes y el síndrome metabólico con alimentación saludable, con ejercicio y con drogas específicas para la obesidad, dislipemia y diabetes, no hay duda que son buenos. Son buenos para la persona, son buenos para la enfermedad y son buenos para la grasa del hígado. Ahora, yendo al tratamiento específico del NASH, fíjense en las palabras remarcadas. Cosas a futuro, no hay evidencias sólidas, o sea, todavía estamos lejos de decir, bueno, esta es la droga para el NASH. Y cuando miramos tratamiento farmacológico, bueno, todas las líneas, salvo la última, todas las líneas dicen evidencia insuficiente, no mencionada por nuestra sociedad, falta de seguridad, salvo la última, que son las estatinas, donde dice que son seguras, pero también dicen no beneficio. O sea, tratamiento farmacológico no hay. Y en lo farmacológico hay todos de acuerdo en la restricción calórica, en la actividad física y en estrategias alimenticias de calidad de alimento. Ahí remarqué la dieta mediterránea, la actividad física. Vemos cómo a medida que se pierde peso, mejora la fibrosis, mejora la histología del hígado, desaparece la esteatosis. Y el quinto punto, que era que el daño potencial de la intervención tiene que ser menor que el tratamiento. Bueno, en este momento no tenemos elementos para decir si se cumple ese criterio. Sí sabemos que 1/3 de los NASH no tienen síndrome metabólico, que pueden ser por hemocromatosis, enfermedad autoinmune, Wilson, celíaco, etcétera, donde la biopsia sería útil. Y una función hepática anormalmente persistente debe ser biopsiada. Pero ese concepto teníamos de hace mucho, antes que se invente el hígado graso lo teníamos. Entonces, lo que algunos dicen nuevas ideas en viejos ropajes. Bueno, esto es un seguimiento de una hepatopatía. Bueno, y como conclusión, el NASH incrementa la mortalidad per se o porque está acompañando patologías. Algunos plantean que puede ser que un poquitito la aumente. No hay un tratamiento específico y sí tenemos que ir a la alimentación saludable, bajar el peso, reducción del alcohol, tratar la diabetes y la dislipemia. Y como cierre, ya termino,
Nosotros, cuando tenemos pacientes, bueno, siempre hacemos, o deberíamos hacer énfasis en que se alimente bien, o sea, una alimentación saludable, que haga actividad física y que tenga un buen estilo de vida. Eso se lo tengo que decir a todos. Ahora, vean que tenemos 3 escenarios. El primero es el que le menciono. Cualquier paciente en cualquier consulta, de screening, de lo que sea, coma bien, haga actividad física y cambie su cabeza, digamos, ¿no? Ahora, eso se lo hacemos a todos. También se lo hacemos a los que tienen obesidad, lipemia, diabetes, falla cardíaca y nefropatía. Segundo escenario. Y el tercer escenario es el escenario 2 con hígado graso. Ahora, el tratamiento es el mismo, la recomendación es la misma para todos. Entonces, el problema, estamos poniendo distinto énfasis. Necesitamos screening, necesitamos biopsia, elastografía, pasar al paciente toda esa maquinaria para cambiar el énfasis de lo que tenemos que hacer todos los días. Bueno, invitación en septiembre al Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna que se hace en este país. Bueno, gracias.